Bien, vamos a hablar de indicadores de rendimiento. Cuando estructuramos un entrenamiento, pues lógicamente necesitamos un indicador de intensidad sobre el cual marcar el entrenamiento. Bueno, pues vamos a hablar de ello. ¿Qué indicadores de entrenamiento podemos utilizar para marcar nuestra intensidad? Bien, bueno, vamos a compartir pantalla con la entrada del blog. Bien, aquí lo tenemos. Entonces tenemos pues, indicadores de rendimiento. Lógicamente, aquí habitualmente lo que se hace es, bueno, pues en muchos casos una prueba de esfuerzo o preferiblemente un test de umbrales. En ese test de umbrales, pues lo que determinamos son unas zonas de entrenamiento. Aunque aunque en ocasiones se llegan a utilizar hasta 7 zonas diferentes o incluso hasta 9 zonas de entrenamiento, desde el punto de vista fisiológico, el sentido es, solo tiene sentido marcar 3 zonas de entrenamiento. Bien. Y esas 3 zonas vienen dadas por unos indicadores metabólicos que a su vez se asocian con unos indicadores cardiovasculares. Los indicadores metabólicos son a nivel de lactato, es decir, qué lactato es generado en función de la intensidad, y eso está asociado o está alineado con unas pulsaciones. De manera que cuando hacemos un test de umbrales, tenemos unas intensidades y unos pulsos en función de unas zonas de entrenamiento. Bueno, pues entonces a partir de aquí se diferencian 3, esto es lo que se llama un indicador cardiovascular o indicador central, es decir, realmente es, aunque sea lactato a nivel metabólico, pero al final son las pulsaciones lo que nos va a marcar es lo que nos va a indicar, porque claro, no podemos medir el lactato constantemente. Tenemos el pulso como indicador y ahí obtenemos 3 zonas, una zona de bueno, pues intensidad suave, otra zona. ¿Y a qué se llama intensidad suave? Aquella zona en la cual los ritmos corresponden a unos niveles de lactato inferiores a 2 milimoles en sangre. Bien. Luego tenemos una segunda zona de entrenamiento que correspondería al entrenamiento a umbral. Es decir, umbral láctico, intensidades de entrenamiento cuyos niveles de lactato están entre 2 y 4. Y a partir de 4, el nivel de lactato con poca intensidad que aumentemos aumenta de forma exponencial. Bueno, pues esta sería la tercera zona. Sería una zona de intensidad, sería una zona de consumo máximo de oxígeno. Estas son las 3 zonas principales y sobre las cuales nos apoyamos para marcar la intensidad. De manera que es importante hacer el test. Entonces es un indicador central, es decir, cardiovascular. Tenemos el pulso como referencia. Bien, aunque esté alineado con los niveles de lactato. Lo ideal es hacerlo en campo, es decir, bueno, en campo, en pista de atletismo, una zona llana, y a partir de aquí, pues se sacan estas zonas de entrenamiento. Bien. Bueno, aquí pongo un ejemplo. Bueno. Luego tenemos, claro, este es un indicador, ¿bien? Este es un indicador central, un indicador cardiovascular. Y luego hay unos indicadores musculares. Es un indicador, es un rendimiento periférico, es decir, no cuánta fuerza puedo hacer, sino cuánto puede aguantar mi sistema muscular sin lesionarse. Este es el principal problema. Aquí, claro, aquí tenemos un problema grande, un problema entre comillas, y es que es difícil de medir, no es cuantificable. Y esto solo, es decir, no es cuantificable qué nivel de desequilibrio muscular hay. Sí, ya sé que, bueno, que Garmin da un desequilibrio de un lado, pero no hablo de un desequilibrio del lado derecho al lado izquierdo, no hablo de un desequilibrio a nivel articular, en cada articulación, es decir, en flexión de rodilla, qué nivel de desequilibrio hay con rotación interna o rotación externa. O a nivel de cadera, qué nivel de desequilibrio hay entre rotación interna y rotación externa, porque eso al final es lo que me va a marcar la sobrecarga. Si hay un desequilibrio, hay una sobrecarga. Esa sobrecarga, si me paso de intensidad, voy a generar lesión. Entonces, aquí este punto es clave. Bien, entonces tenemos aquí, claro, tenemos una controversia importante, una controversia grande, que es difícil de explicar
y más difícil todavía de entender. Yo tengo atletas que llevan entrenando conmigo 5 años y todavía no lo entienden. Todavía no entienden estos indicadores. Una cosa es indicador cardiovascular y otra cosa es indicador periférico a nivel muscular. Claro, a mí me lleva tiempo conocer al atleta. Me lleva tiempo ajustar estas intensidades, porque no tiene nada que ver las intensidades que se van marcando de inicio en función de un test, que sí que es importante saberlo, pero eso, con el tiempo, ese test es importante, por supuesto. Tenemos que tener un punto de partida, es fundamental. Sin punto de partida no hacemos nada. Pero a partir de ahí, esto va evolucionando. Va evolucionando en el sentido de que vamos mejorando. ¿Por qué? Porque voy conociendo al atleta y en función de eso voy ajustando intensidades. La intensidad no que me marca su test de lactato, sino la intensidad que su sistema muscular puede aguantar sin lesionarse. Entonces, al contrario de lo que el atleta piensa habitualmente, el rendimiento periférico, es decir, lo que el sistema muscular puede aguantar sin lesionarse, siempre prima sobre el sistema muscular, cardiovascular. De aquí que muchos comentarios de algunos de mis atletas, no, si voy sobrado, ya, va sobrado cardiovascularmente, pero muscularmente ya no solo vas justo, sino que estás pasando la línea roja. Y si pasas la línea roja, por muy sobrado que vayas a nivel cardiovascular, si te rompes, tienes que parar. Y eso es lo que hay que evitar. En definitiva, aquí el mensaje que os quiero dar es que no debemos de centrar nuestro entrenamiento sobre unos indicadores cardiovasculares. Esos indicadores cardiovasculares es un inicio, es un punto de partida, pero a partir de ahí lo que prima es el sistema muscular, lo que puede aguantar el atleta sin lesionarse. Y hay otra cosa más. Claro, yo tengo muy claro cómo entreno mi rendimiento a nivel central, a nivel cardiovascular. Es muy fácil. ¿Bien? Simplemente con la continuidad vas a mejorar. Ahora bien, esa continuidad viene marcada por esto otro. Y viene marcada por entrenar esto otro. Porque si no entrenas esto otro, por mucho que mejores a nivel cardiovascular, tu sistema muscular no va a aguantar. Y entonces ahí viene el entrenamiento del sistema muscular, más bien neuromuscular. Y esto es otro aspecto que no se entiende, que habitualmente no se entiende. Porque el trabajo de fuerza no radica en mover carga, sino radica en trabajar esos desequilibrios que tenemos y que van a más conforme mejoramos nuestro sistema cardiovascular. Claro, aquí hay una paradoja y es que cuanta más intensidad pueda meter, porque mi sistema cardiovascular va mejorando, más al límite voy a poner mi sistema muscular. Más van a aflorar los desequilibrios musculares. A más intensidad, mayor desequilibrio. Y aquí es cuando vienen los problemas. Por eso, habitualmente, los corredores se lesionan cuando están en su mejor momento, porque cardiovascularmente están muy bien entrenados, pero muscularmente, neuromuscularmente, tienen muchísimas deficiencias. Entonces, el mensaje que os quiero dar aquí es que, aunque hay unos indicadores a nivel central, a nivel cardiovascular, a nivel de pulsaciones, que están alineados con los niveles de lactato y que se mejoran con el entrenamiento, hay otros indicadores que tienen que primar sobre los primeros. Y estos indicadores son indicadores de debilidades musculares. Y aquí está la dificultad del entrenamiento. Aquí radica la dificultad. La dificultad radica en conseguir ese equilibrio en donde prime lo que mi sistema muscular pueda aguantar sin lesionarse. Bueno, espero que os haya gustado el mensaje. Mi
mi consejo desde la experiencia es que no nos centremos tanto en el entrenamiento de carrera y primemos todos nuestros recursos en mejorar nuestro sistema muscular. Porque si no, va a llegar un momento en donde sí, vamos a ir mejorando, pero esa mejora, si no trabajo el músculo, va a tener un límite hasta que nos llega la lesión. Bueno, este es el gran secreto del entrenamiento de carrera, no en otros deportes que no son tan lesivos, pero sí el atletismo. El secreto está en no lesionarse y en conseguir ese equilibrio y sobre todo en trabajar bien el sistema muscular. Y aquí la pregunta es, ¿y cómo trabajo el sistema muscular? Claro. Bueno, pues es el cómo es complicado de explicar, muy complicado. Pero sí os animo a que os observéis corriendo, a que observéis si vuestro pie trabaja bien, si vuestra rodilla tiene estabilidad, si vuestra cadera da estabilidad en cada pisada, si os cuesta levantar el talón al glúteo y trabajar en un movimiento y correr en un movimiento circular, porque todo esto, si os cuesta mantener la extensión de columna, en lugar de ir sentados o de ir agachados o de ir repanchingados al correr, de ir sentados, todo esto nos da pistas sobre qué es lo que tenemos que trabajar. Y el trabajo viene dado no por mover peso, sino por la precisión en el trabajo del sistema muscular. Bueno, mucho ánimo con ello, paciencia. Sé que es complicado, pero por lo menos mi intención es, o mi objetivo es sobre todo que nos lesionemos menos. Y para ello tenemos que cambiar el paradigma, tenemos que cambiar la idea de entrenar en base a unos indicadores de zonas de entrenamiento. Sí, son indicadores, pero no es lo que debe de primar en el entrenamiento. Bueno, gracias, ánimo, espero que os haya gustado y por supuesto, pues mucho para reflexionar. Ponedlo en marcha, observaros, porque el historial de vuestro entrenamiento os va a decir cómo estáis. Es decir, si os empezáis a lesionar, si en cuanto que empezáis a meter intensidad empezáis a lesionaros, si la lesión viene como consecuencia de una estructuración de un entrenamiento enfocado a un maratón. Bueno, pues esto nos está diciendo que algo hay que cambiar. Ánimo, gracias y a por ello.